Muy buenas tardes. Doc, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctor. Muy buenas. Vamos a guardar un par de minutitos a ver que se vayan conectando más de sus compañeros, ¿ya? ¿Cómo no, doctor? No se olviden, por favor, colocar sus nombres en el chat. Solo han colocado Plaza, Arias, Talaguana y Jiménez. ¿Aló? ¿Sí? Hola. Un ratito estoy con... Bueno, ¿me escuchan, por favor? Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, en el cual vamos a ver lo que es la prueba y cómo se lo introduce en el proceso penal. ¿Ya? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Sí, lo escuchamos, doctor. Perfecto. Doc, le ¿Sí? quería consultar en cuanto al examen, ¿qué es lo que va a entrar? Si nos podía facilitar diapositivas o Ya algo. les he facilitado las diapositivas, Reina. ¿Solamente va a ser esos temas que nos ha facilitado Doc Más o nos esto que podría... vamos a ver hoy día.
o nos podría dar una retroalimentación, no sé, Doc, porque el examen creo que es desde el lunes ya. Sí, exactamente. Eso lo tocaremos al final de la clase, por favor. ¿Ya? Está bien, Doc. Bueno. Por favor, están viendo las diapositivas, ¿verdad? Ya ¿Sí? que se ve. Hoy vamos a ver la judicialización de la prueba. Y para eso es muy importante que comprendamos qué es la prueba. Si alguien me podría hablar un poquito de qué entienden por prueba, por favor. ¿Qué es la prueba? Doc, más o menos llegaría a ser un respaldo tal vez del fundamento o argumento que estamos dando a conocer. Ya, transponiendo esto a materia penal. A ver, no me se fue ahora. ¿Perdón? Un ratito, Doc, perdón. Bueno, sería... Doc, la prueba sería algo material que se presenta en respaldo, digamos, de lo argumentado o lo señalado. Ya, pero nuevamente, o sea, cuando hablamos de la prueba, podremos hablar, digamos, en materia civil, familiar, tributario, eh, bueno, en varias materias, ¿no? Y obviamente la prueba van a ser todos los elementos. ¿Por qué les digo elementos? Porque si hablamos de algún objeto determinado, estaríamos simplemente hablando de ese, ¿no? Hablamos de gran cantidad de circunstancias que pueden constituir como prueba, ¿ya? Que pueden ser documentales, testificales, periciales, actos que se realizan para, obviamente, proponer la prueba. Si recordamos en materia penal, la carga de la prueba corresponde a los acusadores y se prohíbe toda presunción de culpabilidad en lo que es materia penal. Recordamos eso, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Doc. Perfecto. Y también habíamos visto que el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal habla sobre la legalidad de la prueba. Los elementos de prueba solo tendrán valor si han sido obtenidos por medios ilícitos e incorporados al proceso conforme a las disposiciones inmersas en la Constitución Política del Estado y, lógicamente, el Código de Procedimiento Penal. No tendrá valor ninguna prueba obtenida mediante la tortura, malos tratos, coacción, amenazas, engaños o violencia de los derechos fundamentales de las personas, ni la obtención en virtud de información originada en un procedimiento o medio ilícito. Entonces, con esos parámetros, podríamos ver qué elementos probatorios podríamos introducir dentro de un proceso penal. La prueba documental, testifical, a eso se refiere, ¿no, Doc? Sí, También está la pericial. ya. El artículo 71 del Código de Procedimiento Penal también nos habla sobre la ilegalidad de la prueba.
Los fiscales no podrán utilizar en contra del imputado prueba obtenida en violación a la Constitución Política del Estado, convenciones y tratados internacionales vigentes y las leyes, ¿no? Otro elemento, otro articulado que nos habla justamente de la legalidad que tiene que tener la prueba para ser utilizada, tanto por el Ministerio Público para acusar en un proceso penal. ¿Alguien más puede ir comentando algo más de la prueba, por favor? Doctor, Sí. en este artículo, por ejemplo, habla también el código de que esta prueba como tal, perdón, dice que va a ser admitida, ¿no? Si acaso esta hace referencia directa o indirectamente al objeto de la investigación que se está realizando, ¿no? Para esclarecer la verdad de la situación, ¿no? Dentro de una lógica, toda prueba que se introduzca dentro del proceso penal debe estar relacionado directa o indirectamente con el proceso. No nos interesaría otros elementos si es que no esclarecen la verdad histórica de los hechos o en los casos puedan acreditar algún extremo que quieran demostrar las partes para fortalecer, sustentar su postura. Tanto puede ser la acusación o en el caso desvirtuar las acusaciones planteadas por el Ministerio Público, ¿verdad? A ver, si hablamos de la prueba documental, ¿qué tendría que vertirse por este medio? ¿O qué pruebas documentales se podría presentar? Recordaremos en los videos que hemos visto en la anterior clase respecto el de robo con arma de fuego. ¿Se acuerdan del video que hemos visto en la anterior clase del juicio oral? Sí, doctor. Ya. Ahí, lastimosamente, la prueba era bastante pobre, ¿no? Habíamos hecho algunas apreciaciones para ir recordando que la prueba obviamente van a ser los elementos que nos van a ayudar a identificar qué se puede acreditar con estos. En el juicio habíamos visto ciertas falencias probatorias, porque los elementos probatorios, tanto del Ministerio Público como de la defensa, eran vagos y eran insuficientes, ¿verdad? En eso habíamos coincidido en la anterior clase, ¿verdad? Sí, no presentaron muchas pruebas para defender, bueno, en ese caso para poder imputar a la persona. Exactamente. A ver, podríamos hablar un poquito de las pruebas documentales, testificales y periciales, si saben qué son estas. Doc, en el caso de la prueba documental, estaríamos hablando toda la prueba literal, así bien físico, que se podría presentar, ya sea certificados, no sé, tal vez todos los datos que se pueda obtener acerca, en ese caso del robo, se podría decir. Sería toda aquella prueba, ¿no? Como dice su nombre, documentos
que vayan a esclarecer el hecho. En el caso, por ejemplo, a ver, ¿qué pruebas documentales podríamos ver en ese proceso? Uno sería el informe de acción directa del policía, que por ejemplo no se ha presentado, pese que la declaración se la realiza mediante la testifical del policía, pero en la acción directa se podría determinar lugar, día, hora de la detención de la persona, qué vehículo, placa, en qué circunstancias, cómo se ha conocido del hecho. Todos esos elementos, lógicamente, estarían en un informe, ¿no? Esa sería, obviamente, una prueba documental. En el caso, por ejemplo, testifical, serían todos los testigos que vayan a señalar lo que conocen, perdón, lo que conocen o lo que han visto. Y las pericias sería la prueba aportada por una persona especializada con conocimientos amplios sobre un tema, ¿no? Que va a dar o va a esclarecer dudas en lo que va a ser el juez y las partes, acreditando un extremo que puede ser a favor o en contra del imputado. ¿Ya? Hasta ahí está claro, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor, está claro. Estas pruebas van a ser importantes para que el juzgador pueda tomar conciencia de los hechos y le sirvan para que se pueda administrar justicia. Consideraciones generales. Se afirma que el sistema acusatorio se caracteriza por por una contienda entre partes sometida a la decisión de un tercero, que sería el juez. Y obviamente las partes sería la parte acusatoria y la parte de la defensa. Esto se ha ido perfeccionando con la incorporación de más principios y garantías, como diferencia entre el órgano investigador y el juzgador. Antes, cuando estaba presente el sistema inquisitivo, el juez también realizaba actos investigativos. Actualmente, como llevamos adelante un sistema acusatorio, el juez es imparcial, no realiza ningún tipo de investigación, simplemente va a escuchar lo que el Ministerio Público, perdón, como la defensa van a tratar de demostrar cada uno su versión. Uno demostrará la culpabilidad del imputado y el imputado tratará de demostrar su inocencia o en el caso que no ha participado en el ilícito o que no ha existido el ilícito. ¿Ya? Ahí tenemos las partes, ¿no? El juez, una parte, un tercero imparcial, el acusador, que estaría aquí el Ministerio Público, conjuntamente con la víctima y el abogado querellante, y el acusado con su defensa correspondiente. Algunos autores opinan que la columna vertebral del sistema acusatorio es evitar, obviamente, la indefensión del imputado. En estas circunstancias, como la carga de la prueba es de la parte acusadora, el imputado se maneja sobre la presunción de la inocencia, pero a mayor abundamiento debe demostrar, debe afianzar su inocencia, ¿no? Quiere ello decir que el sistema inquisitivo acepta la indefensión. Sería como afirmar que el sistema inquisitivo pretende evitar la impunidad de la conducta delictiva. Significa que el acusatorio, por el contrario, lo favorece. Es un poquito una comparación de los dos sistemas, el anterior que es el sistema inquisitivo
y el acusatorio actual, ¿no? En el inquisitivo se presumía que el imputado era culpable, ¿no? Por consiguiente se debía castigar. En estas circunstancias, el imputado debería demostrar su inocencia. Pero en el sistema acusatorio que vivimos hoy en día es lo contrario. Se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario, por cuanto debe demostrarse su culpabilidad. Evidentemente, los dos sistemas han pretendido en la historia evitar tanto la indefensión como la impunidad, lo que significa que ambos lo hayan logrado con la misma eficacia debido a que sus puntos de partida son diferentes. Desde una perspectiva, tanto el sistema acusatorio como el sistema inquisitivo buscaban, dentro de la lógica, castigar al autor del ilícito, pero mediante procedimientos contrarios cada uno, pero se buscaba en los dos casos el poder llegar a una sentencia, castigando al autor de la comisión de los ilícitos. Pero lógicamente este nuevo sistema en el cual vivimos hoy trata de garantizar que el imputado pueda tener todos los elementos probatorios para poder acceder a una defensa. ¿Alguna pregunta hasta este momento, por favor? Doctor, ¿esto va a entrar al examen? ¿Sí? Perdón, Doc, es que justo no me he podido conectar antes. No sé si tal vez ya ha dicho en clase, ¿de dónde hasta dónde va a ser el examen, por favor, Doc? Reinita mía, justamente porque no quería llegar a esa etapa, no lo he hecho al principio, lo pienso realizar al final de la clase. Pero Perdón, Doc, perdón. es justamente todo lo que estamos avanzando, los temas que hemos avanzado, más este último tema. Y lógicamente eso correspondería a leer las diapositivas y leer el Código de Procedimiento Penal, la ley de abreviación procesal 1173 y la ley modificatoria de la 1173, que es la 1226. ¿Ya? Ya, Doc. Pero no se preocupen, les voy a avisar al final. ¿Ya? Ya, Doc. Gracias. Bueno, estábamos viendo justamente la importancia de la prueba en el proceso penal. Habíamos estado viendo algunas circunstancias que son vitales para tener consideración en un proceso penal. Habíamos recordado y habíamos dicho de que la carga de la prueba siempre va a estar en la parte acusadora. Por consiguiente, el imputado, bajo el principio de la presunción de inocencia, este simplemente va a esperar que el Ministerio Público y el querellante demuestren su culpabilidad, pero también podrá afianzar, sustentar su inocencia con prueba de descaro, que demuestre su inocencia o la no participación en el ilícito o que no ha existido ilícito también, ¿no? Libertad y autoridad. Ambos valores que se encuentran presentes en toda organización social y política han inspirado de modo patente los diversos sistemas judiciales penales. Puede afirmarse que la primera destaca en el sistema acusatorio, mientras la autoridad es característica del sistema inquisitivo. ¿Por qué decimos que el sistema acusatorio es importante el principio de libertad? Porque la libertad va a permitir de que el acusado tenga libertad probatoria, que se le permita con todos los elementos ofrecidos en la etapa preparatoria y los que se puedan encontrar
para acreditar su inocencia sean un derecho a acceder a estos para poder demostrar su inocencia. La libertad de los ciudadanos no debe incluir por completo las manifestaciones de la autoridad en representación de la comunidad organizada. De este modo, en el ámbito de la justicia penal, frente a la proclamación de la libertad de las partes, se contempla una razonable intervención del juez. En estos temas, bueno, estaba ahorita viendo algunos principios de la prueba, que son la libertad y la autoridad, que obviamente manejándolos desde la perspectiva del sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, vemos cómo eran utilizados unos frente a otros en cada uno de los sistemas, ¿no? La verdad real y la verdad procesal. En sentido común y, lo que es más importante, la debida regulación de la justicia en el Estado de Derecho aconseja que la verdad real sea la meta. ¿Qué es la verdad real? Dentro de una lógica, la verdad real sería lo que ha ocurrido realmente en un hecho que puede ser ilícito, pero muchas veces no se llega a la verdad real. ¿Por qué? Porque las circunstancias no nos permiten averiguar la verdad histórica de los hechos. Se pretende buscar esa verdad real. A lo que llegamos muchas veces es a la verdad probatoria. ¿Qué significa esto? Que es la verdad que vamos a poder descubrir en el proceso de investigación y que vamos a poder demostrar con las pruebas. La verdad real sea la meta a perseguir en el proceso penal, pues esta coincide con lo contenido verdaderamente y no con lo que en ocasiones las partes presentan como tal. Muchas veces una acusación, una querella, puede ser una versión de los hechos. Al igual que la defensa, va a ser la versión que se tenga por parte del imputado. Que dentro de la lógica de la justicia va a poder investigar, va a tratar de ver cuál de las dos partes tiene la razón. Como les decía, lo ideal es buscar la verdad real, pero muchas veces no se puede encontrar porque no hay suficientes elementos que nos demuestren una verdad real. Simplemente vamos a poder encontrar en los procesos penales una verdad probatoria. La administración de justicia se establece para resolver un litigio con cierto y plena satisfacción, no para impartir una solución a cualquier precio. Carecería de toda lógica, constituyendo un desafío político-jurídico aspirar a priori a la consecución de una verdad formal a sabiendas de que se encuentra alejada de lo que constituye la realidad de la cuestión planteada. Muchas veces no vamos a poder encontrar esa verdad real, pero esa es una máxima que se debe buscar en un proceso penal, descubrir con claridad qué es lo que ha pasado. Ahora bien, dicha verdad real ha de obtenerse por medios y en forma lícitos. ¿Por qué? Porque habíamos leído que en el procedimiento se respeta la legalidad de las pruebas, que si estas han sido obtenidas ilícitamente, aunque nos muestren la verdad real, lastimosamente no podrán ser utilizados dentro de lo que es un proceso penal.
que razonablemente ha de coincidir con lo que la ley autoriza. Por ejemplo, con absoluta prohibición de la tortura. No se puede sacar, por ejemplo, una confesión de una persona o de un imputado con tortura, aunque saquemos la verdad, ¿no? Pero esa prueba, esa declaración o esa aceptación del ilícito no es aceptable dentro de lo que sería el proceso penal por la forma ilícita de haberla obtenido. Pero no toda regulación legal al respecto coincide siempre con las exigencias del proceso. Con todas las garantías y el debido proceso, basta con asomarse a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos de algunos países. En algunos casos hay que obtener suficientes elementos que demuestren la culpabilidad o en el caso, en contrario, ¿no?, sembrar la duda para poder obtener, en el primer caso sería una condena y en el caso de la duda, obtener una sentencia absolutoria. En consecuencia, el ideal a perseguir es que la verdad obtenida en el proceso coincida en la mayor medida posible con la realidad del asunto debatido. Si estamos hablando de que se ha denunciado una violación, tenemos que tener los elementos que acrediten que ha existido la violación, un certificado médico forense que acredite que ha existido la violación, pruebas documentales, testificales, periciales que puedan identificar al autor o autores del hecho, ¿no? Con esos elementos que van a afianzar, se podrá obtener una sentencia condenatoria. Si no tenemos elementos probatorios, documentales, testificales, periciales, que son los más comunes, para acreditar el extremo de la violación, ¿no?, el imputado se va a beneficiar con una sentencia absolutoria. ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda, alguna pregunta, por favor? Ninguna, doctor. Ya. Vamos a hacer un alto, por favor. Ya estamos sobre más de los 30 minutos y nos vamos a conectar inmediatamente, ¿ya?